Buenos días a todos. Es un placer dar la bienvenida a todos los asistentes a la sala 3 de este primer Congreso Estatal de Educación de Personas Adultas, donde se van a compartir las experiencias de ámbito social. Me gustaría, en primer lugar, presentaros a las personas que me acompañan en el panel y que van a actuar como ponentes. María Olga Expósito Hernández es profesora de filosofía y ha ejercido en diversos centros públicos de Tenerife desde 1985. Lleva 10 cursos impartiendo bachillerato a distancia en el Centro de Educación a Distancia Mercedes Pinto de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, Olga. Héctor López Bajo es profesor de Geografía e Historia y actualmente director del Centro de Educación de Personas Adultas, Distrito Centro de Madrid. Está trabajando además en su tesis doctoral sobre didáctica en la educación de adultos. Buenos días también, Héctor. Daniel Lerín Cristóbal ha ejercido como profesor de Geografía e Historia en diversos centros, entre ellos el Centro Público de Educación de Personas Adultas Concepción Arenal de Zaragoza. Actualmente desarrolla su labor docente en el Instituto de Enseñanza Secundaria Pedro Cerrada en Utebo, Aragón. Buenos días, Daniel. Y Concha Lobejón Sánchez es diplomada en Magisterio y graduada en Educación Social, experta en temas de género e igualdad y profesora de la Universidad Popular de Palencia desde 1985, siendo la coordinadora pedagógica y del área de educación del mismo centro, además de coordinar otros múltiples proyectos educativos. Buenos días, Concha. Estoy encantada de daros también la bienvenida a vosotros, además de a los asistentes. Y sobre todo os queremos agradecer que hayáis querido compartir con todos nosotros vuestras experiencias. Como el tiempo apremia y no queremos, queremos que nos dé tiempo a todo, voy a pasar a las exposiciones y cedo a los ponentes la palabra. Abre el panel María Olga Expósito con la experiencia Actividad Punto Extra, visibilizando el pensamiento de las mujeres en la historia de la filosofía. Adelante, Olga, cuando quieras. Tengo la presentación ya en pantalla. Hola a todos y a todas los que se han conectado para interesarse por estas experiencias realizadas por docentes de la educación de personas adultas. Gracias a los organizadores del formidable equipo formado por Fadultos por brindarnos esta oportunidad. Esta experiencia que presento se realizó el curso pasado en el contexto de un centro de educación de personas adultas a distancia, el CEA Santa Cruz de Tenerife, Mercedes Pinto, con varios cursos del bachillerato a distancia tutorizado para las materias de filosofía de primero e historia de la filosofía de segundo. En esta modalidad de bachillerato a distancia, el alumno asiste a una sola clase presencial semanal que constituye un apoyo a la enseñanza no presencial que se realiza en la plataforma virtual Campus, habilitada por la Consejería de Educación en el entorno móvil. En esta modalidad tutorizada, se dirige a un alumnado que dispone de poco tiempo para una enseñanza presencial o semipresencial, pero que también carece de la autonomía de aprendizaje necesaria para enfrentar una enseñanza totalmente online en el bachillerato por internet que también se oferta en el centro. A pesar de ello, la asistencia a la clase presencial suele ser escasa por las dificultades del alumnado adulto para afrontar la triple conciliación entre su vida laboral, personal y su formación, lo que le lleva finalmente al abandono, que es el mayor problema que estamos abordando en este tipo de enseñanza. La actividad se diseña por ello con un triple objetivo, referenciado en primer lugar al alumnado. Se trata de incentivar la asistencia a las clases presenciales, previniendo el abandono y fidelizando a medio y largo plazo al alumnado con el centro y con su proyecto educativo. Para ello la actividad se realiza en el centro, pero se hace fuera de las clases presenciales. Pero sí es cierto que para poder hacerla es un requisito asistir al menos a 2 de ellas. Una en las que se le entrega la ficha y otra en las que se les recoge, de la cual se da constancia documental a través de una hoja de firmas al comienzo de ambas sesiones. Y también para ello se gratifica en la calificación de forma generosa y se evidencia de manera casi automática en el calificador del curso, con el fin de motivar extrínsecamente la asistencia tanto a la clase presencial como a la realización de la actividad en sí. Un segundo objetivo se conecta con el currículo. Pues abordan contenidos relacionados con el pensamiento de las mujeres que ha sido silenciado y ocultado a lo largo de la historia de la filosofía, contribuyendo a los objetivos de la etapa y la materia que se relacionan pues, con la igualdad y la coeducación y poniendo de relieve la discriminación sexista. También en la filosofía contemporánea se trabajan contenidos y estándares de aprendizaje relacionados con autoras como Rosa Luxemburgo, Simone de Beauvoir, que están directamente incluidas en la GAU de Canarias.
Y finalmente contemplamos un tercer objetivo relacionado con el centro en cuanto participamos en el plan de igualdad que se desarrolló en el SEA durante el curso pasado y en el seminario intercentro convocado por el Servicio de Educación de Personas Adultas. La experiencia consistió en desarrollar a lo largo de todo el curso una unidad de programación compuesta por 3 unidades didácticas correspondientes al pensamiento de las mujeres en la filosofía antigua en el primer trimestre, a la modernidad en el segundo y en la filosofía contemporánea en el tercero. En cada trimestre se va aumentando la complejidad de la tarea y se incrementa también la calificación otorgada y el número de sesiones presenciales a las que se exige asistencia. El diseño parte de varios ejes. El primero tiene que ver con la complejidad de la tarea que se le propone al alumnado, que debe ser percibida como fácilmente asumible por parte de nuestros alumnos y alumnas. Se comienza así con tareas más sencillas en los 2 primeros trimestres y solo cuando el alumno ya está familiarizado y enganchado con la actividad es el momento de solicitarle tareas de mayor calado que además se relacionan por su contexto histórico con mujeres que han podido hacer aportaciones de gran envergadura en la historia del pensamiento. En el segundo eje atendemos a la carga de trabajo, que se exige al alumnado, también incrementada de forma paulatina. Primero, una única ficha de información muy básica en el primer trimestre, 4 fichas con información más compleja en el segundo, y ya en el tercero se les solicita que elaboren un producto en forma de infografía o cartel que se desarrollará de forma guiada y muy pautada, y para la que además habrán contado con el modelaje de los materiales elaborados ya por la profesora en las 2 primeras fases. Pero también se ha tenido en cuenta la carga de trabajo que supone la corrección para el docente al diseñar fichas autocorregibles. La información que el alumno debe buscar le proporciona un código canjeable por una insignia que se le entrega en la portería del centro. Si el alumno o alumna consigue la insignia es porque lo ha hecho bien, haciendo innecesario el ingrato trabajo de corrección y minimizando el tiempo en el cual verá reflejado en su calificador la recompensa del punto extra. Esta rapidez con la que el alumno puede ver recompensado su trabajo a través del calificador del curso Moodle nos lleva al tercer elemento del diseño, que la calificación es un atractivo en sí, pero también se trata de conseguir el wow a través de un diseño cuidado en la cartelería y en la ficha, e incluyendo algunos elementos más lúdicos, pues aunque no se trata de una actividad gamificada, sí que hemos incluido elementos como la obtención de códigos canjeables por insignias que certifican alcanzar un reto o desarrollar la misión que supone la realización de la tarea. Siguiendo estas líneas, se diseñó la unidad de programación. En el primer trimestre lo que nos proponemos es descubrir el pensamiento de filósofas de la antigüedad de las cuales apenas nos han llegado algunos vestigios. Para ello se proporciona una única ficha donde a partir de la cartelería elaborada obtienen la información para contestar unas preguntas y construir con las respuestas el código que canjean en portería. En portería porque se trata de un espacio que está permanentemente atendido, permitiendo así una total flexibilidad para que se realice en el centro por parte del alumnado, pero fuera de las sesiones presenciales. Con ello obtenían un punto a sumar en la nota obtenida en el examen trimestral. En la segunda evaluación, la tarea propuesta ahora es poner cara obteniendo la imagen de la filósofa moderna concreta que se trabajaba. Se tratará ahora de 4 fichas, una para cada filósofa seleccionada, en la cual a través de un código QR accedían a una página web elaborada con WIS donde se encuentran las preguntas. La nota se divide proporcionalmente entre las 4 fichas, pudiendo obtener hasta un máximo de 4 puntos de examen. Nuevamente, para participar, será el requisito la asistencia a las clases presenciales en las cuales se recoge y se entrega la ficha correspondiente. Finalmente, en el tercer trimestre, se aborda una fase más compleja, donde se trabaja el pensamiento de filósofas muy potentes de un listado propuesto, del que deben seleccionar una de ellas y realizar un trabajo en la que es mucho más complicado en la escala de Bloom del llevado hasta ahora, pues pasamos de localizar, buscar o comprender a evaluar y crear. En un principio, en esta tercera fase, por ser más complicada, sí se diseñó para ser realizada presencialmente a lo largo de 4 clases presenciales en las que se pautó el proceso creativo. En la primera se buscaba información, en la segunda se generaba el material audiovisual, en la tercera se trataba de incorporar lo obtenido en las 2 fases anteriores en un producto, la infografía o cartel que se le solicitaba, y en la cuarta evaluábamos el conocimiento obtenido a través de que el alumnado mismo generara un cuestionario a partir de las infografías realizadas, con lo que se conseguía así que también se compartiera la información de las 7 filósofas, de las que cada uno se había centrado en el pensamiento de solo una de ellas. También se diseñó para desarrollar las distintas fases, combinando trabajo individual y trabajo cooperativo. Pero llegó la pandemia
y el confinamiento, y esta fase se adaptó a un formato online, que se desarrolló enteramente en el curso de teleformación. Tengo que decir que no fue en absoluto problemática esta adaptación y que incluso tuvo consecuencias positivas. Por una parte, conseguimos un mayor aumento de la participación activa en el aula virtual durante el periodo del confinamiento y, por otra parte, pudimos incorporar a la experiencia el bachillerato por Internet. En esta diapositiva pueden ver algunos ejemplos del material elaborado y utilizado en las distintas fases, las 3 fases o unidades didácticas. En el primer trimestre, dedicado a descubrir filósofas, pueden ver la ficha que se proporcionaba al alumnado, la cartelería con la información para cumplimentarla y la insignia que conseguían una vez la entregaban en portería terminada. Para el segundo trimestre pueden ver un ejemplo de los materiales elaborados para la primera de las 4 filósofas propuestas en la modernidad a la que había que poner cara, concretamente Anne Fine Conway. Pueden ver aquí la ficha con el código QR que les daba acceso a la página web donde debían comenzar abriendo un candado canjeable con donde se entraban a contestar las distintas preguntas que facilitaba el código canjeable por la imagen de la filósofa, y el cartel situado en el corcho del departamento de filosofía donde obtenían la información necesaria. En el tercer trimestre mostramos como ejemplo la primera de las 4 fichas para las 4 tareas propuestas. Fíjense que dadas las dificultades de nuestro alumnado, se trataba de pautar al máximo la secuencia de trabajo, ayudando así a generar autonomía de aprendizaje, y también se incorpora la temporalización minuciosa del trabajo que se proponía, que luego se adaptó al aula virtual, usando el recurso página web para incorporar la ficha y el recurso base de datos para entregar los resultados, y además también se añadieron diversos videotutoriales que ayudaban al alumno a realizar las tareas que se le solicitaban. En cuanto a los resultados, en el primer trimestre participaron 40 alumnos y alumnas, en el segundo trimestre se recogieron 127 fichas y en el tercer trimestre se obtuvieron 222 entradas en las distintas bases de datos habilitadas. Aquí tienes un enlace para poder ver en un muro de Padlet los distintos productos generados por la actividad por el alumnado en esta tercera fase. En mi blog personal, del que les dejo aquí el enlace, podrán descargarse todos los materiales, así como ver un vídeo, también a través de mi canal de YouTube, en el que se explica lo que he intentado resumir en esta presentación. La experiencia y todos los materiales están licenciados para su reutilización y espero les puedan ser útiles en sus propios contextos de enseñanza y aprendizaje. Gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Olga. Interesantísima la experiencia y se queda cortísimo 10 minutos para bueno, pues captarlo todo. Se requiere tiempo para analizarlo en detalle. Gracias por dejarnos tus enlaces también. Tiene la palabra Héctor López Bajo, que nos presenta su experiencia, casos históricos, experiencias de pensamiento histórico en la educación de adultos. Adelante, Héctor, cuando quieras. Muchas gracias, Marian. Buenos días a todos, a los participantes y también felicidades a los organizadores por que está saliendo todo y con la complejidad que tiene pues organizar una cosa así, además en un formato también virtual y completamente con medios muy limitados. Bueno, yo os voy a contar en este breve espacio de 10 minutos mi experiencia, una experiencia metodológica, una experiencia que llevo haciendo en mi centro como profesor de Geografía e Historia durante los últimos 4 años. Por tanto, es una experiencia que he ido también desarrollando y mejorando con la práctica, y también está inserta en una tesis doctoral que llevo haciendo ya también en todos estos años y que ya está a punto de, bueno, a punto, todavía me queda un poco, pero ya está en la recta final. Y, por tanto, también ha conllevado un elemento también como de reflexión sobre la propia práctica. Animo desde aquí a todo el mundo que se esté pensando hacer una tesis doctoral, que se anime con la educación de adultos porque tiene un potencial increíble y además hay muy poquitas tesis doctorales. Bueno, ahora os voy a comentar, os voy a pasar una presentación, pero en principio la metodología que os voy a presentar, que os voy a mostrar, es una metodología en el área de ciencias sociales. Tiene el objetivo principal de fomentar el pensamiento histórico, el pensamiento crítico en la educación de adultos.
sobre todo usando técnicas científicas propias del trabajo del investigador, ¿vale? Voy a pasar a compartir la presentación que he realizado. Bueno, en primer lugar, comentaros, ahora os explico un poco más en concreto lo que son los casos históricos, pero la idea es esa, es experiencias de pensamiento histórico en la educación de adultos. Es una metodología que está integrada en una metodología ordinaria del ámbito de ciencias sociales, en el currículo ordinario. La he realizado en el nivel 2 de secundaria, que es tercero y cuarto de la ESO, en el centro donde trabajo, que es el CEPA Distrito Centro de Madrid. Y bueno, los objetivos principales, como os decía antes, es básicamente un enfoque que es metodológico, que he ido desarrollando metodológico, pero también tiene un enfoque importante curricular. Y esto quiero comentar un poco, y sobre todo a colación de lo que comentó el secretario de Estado, Alejandro Tiana, que la educación de adultos tiene que tener un currículo específico, adaptado a las singularidades propias del centro de los adultos, de la andragogía, del aprendizaje del adulto. Y esto es muy importante porque los currículos actuales, por lo menos el que yo conozco en la Comunidad de Madrid, son currículos muy academicistas que simplemente juntan los currículos, los contenidos de la educación secundaria obligatoria. Por ejemplo, juntan los contenidos de primero y segundo de la ESO en el nivel 1. No tienen una especificidad propia de adultos. Y eso es muy interesante. Entonces, yo reaccionando un poco ante esta organización del currículo, pues ya desde hace como os decía, 4 años, comencé a hacer una organización metodológica y curricular que está también un poco, sin despreciar, lógicamente, el contenido, que es fundamental en las ciencias sociales, pero incidiendo también en competencias que son claves en la formación del desarrollo del adulto y que lo centro también a nivel metodológico y a nivel evaluativo. Las competencias que voy a trabajar en esta metodología pues son competencias principalmente competencias comunicativas, escritas y orales. Veréis que los alumnos tienen que escribir textos incluso científicos, relatos, crónicas, tienen que escribir y lógicamente las competencias comunicativas son claves en cualquier competencia de las ciencias sociales. Y también orales, porque hay exposiciones, hay debates, os comentaré brevemente uno que tengo en esta exposición, pero también trabajamos las competencias comunicativas pues a nivel general. Luego las competencias más propias un poco de las ciencias sociales, pero en concreto las de pensamiento crítico y pensamiento histórico. Se trabaja el razonamiento histórico pues a través de los acontecimientos históricos que trabajamos, pero también la crítica de fuentes históricas, pues eso, uso de diferentes versiones, crítica del contexto de las fuentes. Bueno, que yo creo que son elementos que son de mucha vigencia en la actualidad, donde es fundamental el uso a través de la información, de desarrollando un pensamiento crítico en relación a la información y en la búsqueda de las fuentes primarias, secundarias, etc. Y luego una competencia que es clave en todo trabajo con adultos, que es el de autonomía, el de autoaprendizaje y aprender a aprender, que es ser un elemento que debe tener todo, que es como una aspiración que tenemos que tener los docentes en adultos, que es que los adultos poco a poco vayan ganando en madurez y en autoaprendizaje. Sobre todo en el concepto clave que es un poco un concepto vertebrador de la educación de adultos, que es el aprendizaje para toda la vida. Ya no se aprende solo en la escuela, se aprende durante toda la vida y ese concepto, que es articulador de la educación de adultos, tiene que estar ahí. Bueno, os voy a comentar mi metodología brevemente, lógicamente. Pues lo llamo casos históricos porque al final los casos históricos son son proyectos de investigación histórica que tienen que realizar un trabajo brevemente de historiador, pero de tiempos cortos históricos, de acontecimientos, sucesos muy relevantes, que sean muy relevantes, pero que de alguna forma que están muy acotados en el tiempo. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de un juicio, el juicio a Luis XVI, un acontecimiento muy concreto que lógicamente está integrado en otros acontecimientos más generales, más de tiempo largo, la Revolución Francesa, etc. Los alumnos tienen que trabajar brevemente, como si fueran historiadores, usando fuentes para ir trabajando
estos acontecimientos. Y finalmente tienen que hacer una crónica, como si fuera un ensayo histórico, sobre este acontecimiento de tiempo corto. La metodología tiene diferentes pasos. Empezamos con una metodología más expositiva, que os pongo aquí, que tiene que ver con, lógicamente, una exposición, una metodología donde el profesor empieza con clases más, digamos, expositivas, pero siempre intentando buscar que sean dialógicas. La metodología clave en la educación de adultos es que sea dialógica, ya sea digital o presencial, pero que se busca que el alumno tenga un conocimiento del tiempo largo, ¿no? Del tiempo largo donde está inserto ese tiempo corto. En este caso, el tema es transformaciones políticas en la edad contemporánea, revoluciones del siglo XVIII y siglo XIX. Se da una visión cronológica muy general. Lógicamente, se da la parte de la unidad didáctica. Esta es una parte simplemente expositiva, una parte de explicación, que es una parte donde el alumno va estructurando cronológicamente los acontecimientos, un desarrollo conceptual, se va definiendo bien los conceptos. Bien. Y luego llega la parte del trabajo personal del alumno, que es un trabajo que es el caso histórico, que es, pues, en este caso es el juicio a Luis XVI. Yo les planteo una serie de fuentes que son fuentes, no es un relato, no les planteo el relato, digamos, del juicio, simplemente fuentes fragmentadas, ¿vale? Como si fuera un puzzle, fuentes fragmentadas, algunas tendenciosas de parte, versiones de algún personaje. Otras falsas me las invento yo, porque uno de los objetivos es que ellos documenten las fuentes y que tengan una perspectiva crítica. Visuales, gráficas, bueno, aquí os pongo algún ejemplo, pues desde un discurso de un personaje de Robespierre hasta la Constitución de 1791. Y de esto tienen que ir sacando el relato. No es nada fácil, pero es el trabajo del historiador. Van sacando de diferentes fuentes el relato. ¿Vale? Fuentes visuales, fuentes escritas y también la descripción de la fuente. Bien. Al final tienen que hacer una crónica, bien, y además justificada como si fuera un ensayo. Tienen que citar las fuentes, se trabaja la intertextualidad y en esa crónica es un trabajo individual. Es un trabajo individual y hay un tercer paso, que es la representación. Como todo proyecto, porque al final esto es un trabajo de proyectos, hay una representación. En otros casos históricos que tengo, pues hay desde un blog hasta un diario, como si fueran periodistas de la historia. Bueno, en este caso hay una simulación teatralizada del debate histórico del juicio de Luis XVI. Tienen que preparar a partir de lo que han estudiado en las fuentes, pues, y aquí fijaros, tengo alguna imagen, que esto lo he ido evolucionando. Al principio era un poco más serio, al final ya me he disfrazado, he perdido la vergüenza y hacemos aquí un trabajo en común, pues el juicio teatralizado, que es unos alumnos trabajando en colectivo, preparan la defensa, otros alumnos preparan son, digamos, los fiscales, y al final tienen que argumentar históricamente con argumentos legales de qué se le acusa, de qué no se le acusa, con debates, digamos, y se forma un debate muy interesante. Y bueno, lo llevamos trabajando varios años y bueno, y a ellos les encanta, y es una forma también de que trabajen, pues, estas competencias que os comentaba al principio, que son sobre todo las competencias orales escritas, el pensamiento crítico histórico y el autoaprendizaje. Finalmente, hay una prueba de evaluación donde se busca que relacionen causalmente ese caso histórico con el acontecimiento más de tiempo largo, o sea, que relacionen la trascendencia que tiene ese juicio con la Revolución Francesa o con otras revoluciones del siglo XIX y del siglo XX. Bueno, pues esta es más o menos mi presentación. Como esto, lógicamente, tiene mucha amiga, porque yo también utilizo unas rúbricas para trabajar la evaluación de estas competencias, etcétera. Si alguien tiene alguna duda, pues me puede escribir en este correo electrónico y yo no tengo ningún problema de explicaros todo, o mi Twitter, que es Héctor López Bajo. Pues más o menos esta es mi exposición, y simplemente ahora paso la palabra a Mariam y
y paso digamos, la ponencia A Daniel. sí, a Daniel. Muchas gracias, Héctor. Te digo lo mismo que Olga. 10 minutos no bastan. Nos quedamos con la miel en los labios. Escucharemos ahora a Daniel Lerín, quien nos explicará la experiencia ¿Dónde están las mujeres en la historia? Pregunta. Adelante, Daniel, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Marian? Asistentes. Bueno, un poco aquí estamos, ¿no? Agradecer a los organizadores de este Congreso Estatal de Personas Adultas y bueno, pues yo casi soy un pequeño intruso, ¿no? Bueno, lo explico, ¿no? Al final, profesor de Geografía e Historia, interino de la Comunidad Autónoma de Aragón y realmente voy a contar una experiencia gratificante, estimulante y muy emocional para mí, como fue pues, debutar en la educación permanente, la educación de adultos, en el curso 2018-2019, en el Centro Concepción Arenal, que es bueno, pues uno de los centros históricos de educación de adultos de Zaragoza, el primero en el que se aplicó la oferta de ESPA allá por el año 93-94 en Aragón y bueno, pues un ambiente muy bueno y que además a mí me apetecía probar, ¿no? De hecho, además ahí coincidí con uno de los organizadores, con Max, al que le mando de aquí un fuerte abrazo porque fue uno de los estímulos más importantes para realizar pues bueno, la experiencia que os voy a contar. Bueno, mi experiencia, ¿no? Se titula ¿Dónde están las mujeres en la historia? Porque están allí como sujeto histórico, pero bueno, como bien sabemos y estamos escuchando en esta sala, ¿no? de ámbito social, tienden a quedar invisibilizadas y bueno, pues es una cuestión lógicamente que se explica desde la ideología de los grupos sociales dominantes, ¿no? El patriarcado. Esto era una obsesión que tenía como un compromiso y sabía que desde plantearlo para la educación de adultos podía ser muy interesante y muy, bueno, pues al final algo que teníamos que abordar. Bien, esto por un lado. Por otro lado, esta experiencia la aplico en cuarto de educación de adultos, dos niveles, grupo de mañana, grupo de tardes y grupos muy variados, como ya sabéis todas y todos, ¿no? Grupo de mañanas con 26 alumnos y el grupo de tardes con 15 alumnos y, bueno, pues alumnado desde personas de mediana edad que, bueno, pues tienen la necesidad de sacarse la titulación, ¿no? Porque el graduado escolar ya ha quedado finiquitado y, pues bueno, tienen ahí sus problemáticas, ¿no? Laborales, de acceso, de tiempo, de conciliación. Luego siempre hay un segundo grupo de alumnos entre 19 y 22 años que, eh, bueno, pues el sistema, por circunstancias de ellos, no han podido promocionar y vuelven con la necesidad de esa titulación y luego pues, también hay un elenco de alumnos, ¿no? Desempleados, migrantes, que también buscan esta oportunidad. Bien, en los grupos un 65% del alumnado que me tocó dar clase ese año eran mujeres, que también suele ser siempre haber un porcentaje más alto de mujeres que de hombres en estos niveles. Y bueno, pues paso un poco a comentar, ¿no? Lo que es el planteamiento de la experiencia. Bien, sobre todo, trabajar temas de género, ¿no? En la asignatura de historia. Me planteo algunos objetivos curriculares que son clarísimos, ¿no? Denunciar la situación de la mujer en la actualidad. Yo creo que hay que relacionar siempre el pasado con el presente. Situar, como he comentado antes, el androcentrismo en la historia, ¿no? Denunciar también esta situación de desigualdad a todos los niveles. Plantear también el feminismo como movimiento social y transformador y por otro lado, pues hablar de las mujeres como protagonistas en diferentes campos. Bien, esto era un poco un reto personal y también de una forma u otra en cuarto, ¿no? Que en historia será historia contemporánea, siglo XIX, siglo XX y con la problemática que tiene condensar tantos contenidos, ¿no? En muy pocos meses, ¿no? Como se hace en la educación de adultos. Eh, También a dos niveles, ¿no? Porque se ve la historia universal, aunque sea un poco eurocéntrica muchas veces, y la historia estatal. Bien, la metodología también para mí fue un poco ensayo. Nunca me planteé, claro, por un lado estaba el tema que estoy comentando, ¿no? El tema de la igualdad y el tema de dar la perspectiva de género, y otro, ya que estábamos en un centro de adultos, que más y que menos que plantear las comunidades de aprendizaje, ¿no? Pues bueno, un poco de manera general, bajo principios de inclusión, de igualdad y de diálogo,
La interacción, algo fundamental también, generar pensamiento crítico y reflexivo y generar también autoestima a todo el alumnado. Autoestima, que haya aprendizaje entre iguales y, como he dicho antes, pues que devolver lo que se trabaja en clase a- a la comunidad, ¿no? A la comunidad del centro Concepción Arenal en este caso, pero bueno, ya ellos en su vida diaria con todo lo que pudieran aprender. Bien. El planteamiento se hizo en el primer cuatrimestre y bueno, pues de septiembre a enero, una serie de rutinas, de procesos y de productos que yo tenía un poco en la cabeza, más o menos cómo iba a estructurar, pero la verdad es que se fueron improvisando cuestiones que fueron saliendo también por parte del alumnado, consejos del profesorado. Bien, por un lado, bueno, a lo largo de las sesiones íbamos planteando vídeos, imágenes y propuestas de debate tanto de la actualidad como del pasado, ¿no? Bueno, pues un poco todo el tema de las mujeres ilustradas, científicas, el papel de la Revolución Francesa, Olympe de Gouges, Mujer y clase obrera, las sufragistas, bueno, pues íbamos comentando con textos, con vídeos, cuestiones muy dinámicas al principio de clase, temas que iban saliendo de la actualidad, ¿no? Sobre brecha laboral, íbamos mezclando un poco temas e iban saliendo debates. Un segundo bloque fue ya traer a expertas a clase. Por un lado, planteamos un taller sobre feminismo, gracias a la colaboración de Pilar Laínez, que es una alumna del centro, estaba estudiando inglés en ese momento, y bueno, pues Pilar Laínez un poco la situó como, bueno, es una referente feminista en la ciudad de Zaragoza, fundadora de la Librería de Mujeres, y dio una charla muy interesante, bueno, un taller a los dos grupos en los que hizo un planteamiento general del feminismo. Se exploraron dudas, se exploraron resistencias y bueno, pues la verdad es que hubo un debate muy enriquecedor. Que antes de las vacaciones de Navidad, a través de una propia alumna de cuarto, Tiscar planteó hacer un taller sobre historia del vestido y de la ropa de la mujer en la historia contemporánea. Ella es modista, viene de familia de modistas y tenía mucho interés en este tema. Y nos planteó ella misma, por iniciativa propia, hacer un taller sobre esta cuestión, ¿no? Bueno, pues se trabajó el tema de la cosificación del cuerpo femenino, inventos para la liberación de la mujer relacionados con la ropa y todo esto relacionado con aspectos que estábamos trabajando en clase. Por último, ya un poco como colofón y ya a nivel curricular, el planteamiento era que todos los alumnos y las alumnas hicieran una infografía a través de la aplicación PictoChart en la que elegirían una mujer relevante en la historia del siglo XIX y XX, elección libre, y plantearían una infografía en la que pues, bueno, explicarían de una manera más o menos creativa la biografía de esta mujer y también aspectos que tienen que ver con sus problemas futuros que podían haber tenido relacionadas con el hecho de ser mujer, ¿no? 34 infografías, era un 10% de la nota final y pues el elenco fue muy variado, desde guerrilleras, activistas, científicas, escritoras, pues bueno, mujeres de todo tipo. Se hizo una selección de las infografías, se eligieron unas 13 y se realizó una exposición en el centro en torno al 8 de marzo. Una exposición en la que se devolvía de una forma o de otra pues el trabajo que se había volcado en clase y que pues bueno, resultó, la verdad es que tuvo bastante impacto, se publicó en redes sociales, en la propia revista que tiene el Centro Concepción Arenal y bueno, pues la verdad es que fue, como estoy comentando, una experiencia muy positiva para mí como profesor y luego el alumnado porque bueno, de una forma o de otra, aunque luego hay que seguir el rastreo, ¿no? Algo se les queda y por lo menos se visualiza en este caso el papel de las mujeres en la historia, ¿de acuerdo? Bueno, si queréis paso a compartir presentación que es muy breve, en realidad las imágenes de dónde están las mujeres en la historia, pues están en todos los sitios realmente, como esta señora es una imagen muy impactante, pues es una guerrillera del Cáucaso, ¿no? Una señora mayor, bueno, pues las mujeres están ahí, ¿no? Y bueno, pues son fotos de las actividades que hicimos, el taller sobre feminismo, también pues un esquema en la pizarra que nos preparó la alumna Tiscar, ¿no? Pues con todo el planteamiento que iba a hacer sobre la historia del vestido. Y bueno, pues aquí, como esto lo subieron después los organizadores, está un documental de tránsitos feministas que nos planteó
Bien, este es un cartel explicando también la exposición que se hizo sobre las infografías. Y bueno, pues aquí tenéis las 13 seleccionadas, como veis, los pósters digitales que quedaron expuestos, ¿vale? Aquí una foto de la exposición. Si queréis ampliar información, bueno, esta experiencia, sobre todo a nivel de más detalle, ¿no? Porque 10 minutos no da para mucho más, quedó publicada en un blog que tiene la DGA para formación de profesorado, innovación tecnológica a todos los niveles y bueno, pues ahí está un poco explicado todas estas cuestiones, ¿vale? Así que, sin más. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, ¿vale? Bueno, me Y parecen interesantísimas todas estas experiencias, la verdad, y el producto de un trabajazo que, bueno, que se lleva a cabo en muchos más centros, estoy segura. Pero bueno, como sois vosotros los que dais a conocerlas, pues me está encantando, estoy disfrutando de esta experiencia. Finalizaremos las intervenciones de los ponentes con la experiencia de Concha Lobejón, que se titula Palabra de las mujeres, sueños, deseos, memoria. Concha, cuando quieras. Pues buenos días, un placer estar aquí compartiendo mesa con mis compañeros y compañeras. Enhorabuena por organizar esta actividad tan interesante, tan apasionante y que me parece que era necesaria seguir reuniéndonos, empezar a reunirnos en el marco de la educación a lo largo de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariam, por estos días que también nos has atendido tan bien y bueno, de verdad que genial, sois un equipazo. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla, si os parece, a ver si encuentro el archivo, y deciros que mi experiencia emana de un largo trabajo que venimos realizando en las universidades populares desde siempre. Es decir, un elemento conductor vital en nuestro trabajo ha sido el empoderamiento, el trabajo con las mujeres. Deciros también que desde la Federación Española de Universidades Populares hemos creado un seminario, una escuela, la Escuela de Feminismo Estatal Paca Aguirre, y estamos trabajando por la transversalización absoluta del género en nuestras intervenciones educativas que, como sabéis, vienen desarrollándose en nuestro país desde principios del siglo XX. O sea que aunque tuvimos ahí un impasse en el periodo franquista, las universidades populares nos retomamos en el año 75 y yo creo con mucha fuerza. Somos una red de redes que trabaja en todo el ámbito nacional y que obviamente aprovechando las nuevas tecnologías podemos trabajar en equipo. La pandemia no nos ha pillado a desmano. Deciros que el trabajo, la palabra de las mujeres, sueños, deseos, memoria, emana un poco de dar a conocer lo que habíamos estado desarrollando durante mucho tiempo con mujeres adultas de una media de edad de 55 años, con gente más joven y gente más mayor. ¿Cuántas mujeres han sido participantes en este proyecto? Más de 75. El punto de partida nos lo da la palabra de una maestra palentina, Cret Sanruy Pérez, que dice: Fémina, soy yo, la mujer, nadie. Todo me lo dieron hecho. Normas, ideas, formas. Vi por otros ojos. Pensé con la cabeza del hombre. No fui a la guerra, pero hirieron mi alma mortalmente. Solo el sentimiento es mío. Con esto ya no tendría que contar nada más, pero os voy a contar un poquito más. Muy importante el reconocimiento de la palabra de estas mujeres participantes, el trabajo en equipo, y de ahí que en la dedicatoria pusieran esto como específico, a lo que habían aprendido juntas, al crecimiento personal, a la Universidad Popular, que les había dado muchas alegrías, y muy importante, a sus familias, que también han crecido con su aprendizaje. Es decir, las mujeres son capaces de transformar el entorno afectivo familiar con su propio crecimiento.
también al Seminario Mujer de la Federación Española de Universidades Populares, a una buena poeta, Begoña Abad, que seguro que nuestro compañero de Zaragoza conoce porque ahora vive allí. El trabajo tuvo como resultado una pequeña publicación que podéis consultar en el Congreso. La he compartido para que la podáis leer entera. Luego también he hecho una pequeña reflexión de unas 15 páginas para que tuviera coherencia lo que os estoy contando, y ahora no voy a enrollarme mucho, pero sí quiero reseñaros alguna cosa que para mí por lo menos tiene valor. El índice de nuestro trabajo, ahí está la dedicatoria, una pequeña introducción reflexiva, las mujeres en las universidades populares, que como os digo han sido ejes fundamentales, porque gracias a ellas, las UPEs, pudimos avanzar. Ellas fueron las primeras que apostaron por estos proyectos y ahora han llevado a sus parejas, de tal modo que podríamos decir que un 60%, 64% de participantes de universidades populares son mujeres, el resto ya son varones. Hemos centrado nuestro trabajo en 3 ejes fundamentales: idea, género, identidad, género y cultura. Queríamos que en el trabajo también figurara la experiencia educativa sistematizada, incluso con evaluación, con metodología, contenidos, para que pueda ser imitada por algunas personas más. Es cierto que no estamos contando nada nuevo, para ellas sí, eso es muy importante. Luego tenemos un aspecto que es la palabra de las mujeres, y lo hemos estructurado en 8 ámbitos que tienen mucho que ver con su infancia y juventud. La mayor parte nació y creció en la época franquista. Montañas nevadas, coser y cantar, las chicas con las chicas, con flores a María, cabás, mariquitas y comieron perdices, esposas y madres, el franquismo liberará a las mujeres de la fábrica y del taller. Luego, algunas consideraciones sobre su experiencia y su lugar en el mundo hoy, cómo ha cambiado su mirada sobre sí mismas, como digo, la evaluación, las conclusiones y una pequeña bibliografía. Aquí tenéis el día de la presentación de los 2 grupos potentes de esta experiencia. Las personas que tenéis a la izquierda en un salón de actos son del Aula de las Mujeres de un barrio de Palencia, del barrio de San Antonio, y las que tenéis a la derecha son las mujeres de un curso de Historia de las Mujeres de la sede de la Universidad Popular. Ahora, si me permitís, os voy a pasar algunas de las fotos que ellas han recopilado a lo largo de este trabajo, y mientras os voy a contar un poquito el ámbito pedagógico, el ámbito educativo. La primera idea, como os he comentado, era identidad, género y cultura. Decir una frase que me gusta mucho de Florence Thomas. Dice: el destino biológico a menudo ha sido utilizado con arrogancia por los poderes existentes, con fines claramente ideológicos y efectos dolorosamente culpabilizantes. Cuantas veces, frente a sistemas de explicaciones pseudocientíficas que recurrieran a nuestra función materna o instinto materno o pasividad natural, nos hemos quedado paralizadas y sin respuesta. Es decir, el aprendizaje de las mujeres ha sido el aprendizaje del silencio y de la sumisión. Revisar esto, desaprender esos parámetros, es fundamental para que nuestra mirada sea de otra forma, que sea una mirada inteligente sobre la realidad. Fijaros que muchas veces nos planteamos cómo se siente una mujer que tiene su propia vida. Muchas se sienten culpables de decirle a sus hijos e hijas que no van a cuidar al peque porque tienen que ir a una excursión o tienen una actividad. Es decir, ¿qué se les ha exigido a estas mujeres a lo largo de todo su tiempo? Decir su palabra les hace poderosas, por lo menos para sí mismas, les hace que crezcan su autoestima, y la verdad es que es un trabajo muy, muy grato. Estáis viendo un poco cómo hemos recopilado fotos antiguas. Presentarlo era muy bonito, la gente las llevaba y nos contaba su experiencia, de dónde las había sacado, en fin, fue muy interesante. Y luego en el material elaborado se mezcla tanto este reportaje fotográfico, por así decir, con un poco pues sus reflexiones personales, sus escritos, sus textos sobre la trayectoria personal. ¿Qué hemos pretendido con el trabajo? Reconocer la autoría femenina,
poner en valor la vida de las mujeres, su protagonismo social, reconocer a las mujeres y que ellas mismas se reconozcan como sujetos, cuestionar el papel tradicional que les ha otorgado el patriarcado, potenciar nuevas posibilidades de interpretación de la realidad, nuevas miradas, fomentar diversas modalidades de expresión, oral, escrita, visual, propiciar momentos de análisis, reflexión y síntesis, desaprender esquemas y formas de ver el mundo asimiladas más por tradición y costumbre que por construcción personal, fomentar el intercambio de puntos de vista, de debate, justificar las propias opiniones, desarrollar la curiosidad y el interés por la exploración y la investigación, impulsar procesos de investigación personal y grupal, nombrar con nombre propio a las mujeres y nombrarnos también, poner en valor nuestra historia, nombrarnos a nosotras mismas, poner en valor nuestra memoria personal y, muy importante, construir genealogía femenina, tener espejos inteligentes donde mirarnos. Los grandes ejes de trabajo eran, por un lado, los intereses de las participantes, los objetivos planteados, ideas, ejes o grandes esquemas conceptuales, cuestiones de relevancia técnica o social, procesos cognitivos, interrogantes suscitados, transferencia, realimentación, desde el análisis y debate sobre diversos documentos, contextos históricos, estudio de estos contextos, lectura y comentarios de texto, trabajos de investigación, proyección de vídeos, de cine, cineforum, lectura y comentario de libros, debate sobre temas de interés, visita a exposiciones. ¿Qué comenta la gente tras este proceso? ¿Qué comentan las mujeres? Os invito a que leáis sus propias palabras, pero en síntesis deciros que ellas han considerado a la UPE y a las UPEs en general, por ende, como no ventanas abiertas, sino puertas abiertas a la vida, ¿no? Realmente han visto que su vida tenía sentido más allá del ámbito familiar. Se han sentido, no sé cómo decirlo, como en un ambiente mágico, ¿no? Se han creado lazos apasionantes. Porque claro, muchas veces nos ponemos a estudiar el pasado, la historia, y las voces tienen que estar interrelacionadas con nuestra propia realidad, ¿no? Y yo qué pinto en todo esto, podría decir una mujer participante. Pues pintas mucho, es importante que lo hagas saber y además vas a ser valorada en el ámbito familiar. Fijaros, un aprendizaje fundamental de estos procesos es aprender a decir no, porque las mujeres han aprendido permanentemente a decir sí. No sé si tengo más tiempo porque ya no, ¿verdad? Pues aquí lo dejo. Espero que podáis leer el material y que os guste y que disfrutéis y que pueda servir para algo. La verdad es que es muy bonito. Y luego el hecho de tener redes que nos permiten, a ver dónde estoy para, que permiten, pues eso, conocer otras experiencias, pues también es muy, muy importante. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Concha. Yo lo que lamento es que no tengamos más tiempo porque también es interesantísimo. El método Martí, que he visto ahí, que todavía pulula por mi casa, todavía está circulando el método de corte y confección. Ahora, bueno, en principio teníamos un poquito, creo que hay que acabar a -5 y si no, Ramón, que me corrija. Entonces, tiempo para preguntas tampoco tendríamos y de todas maneras veo que los asistentes pues también están, como yo me imagino, deseando ver los proyectos en más detalle y entonces se plantearán, creo, más preguntas. He planteado alguna en el chat, a Olga concretamente, y ella ha ido contestando, bueno, ha contestado directamente en el chat. Por tanto, yo creo que lo único que me queda a mí ahora ya es cerrar esta mesa. Agradezco muchísimo vuestra generosidad por haber compartido con todos nosotros estos proyectos. Y como he dicho antes, estoy segura que en los centros de adultos se está trabajando muchísimo y que hay muchos más proyectos que ojalá podamos conocer en un futuro no muy lejano.
La conclusión que yo saco de todo esto es que las escuelas de adultos están muy vivas, que se está trabajando mucho y que, bueno, tomando la frase de Rosa Luxemburgo que habéis mencionado en varias ocasiones o que ha salido en varias ocasiones, creo que en las escuelas de educación de personas adultas se está trabajando por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Agradezco mucho también a los organizadores del Congreso todo el trabajo que han hecho y que hayan contado conmigo para esto. Bueno, para mí es una experiencia muy satisfactoria y simplemente agradecer de nuevo la asistencia, la participación de todos y cerrar aquí la sala 3 de ámbito social para continuar disfrutando con las salas de las otras experiencias y de todo el Congreso, este primer Congreso Estatal de Educación de Personas Adultas. Muchísimas gracias a todos.